Me dejó por otra a los 55, pero terminó arrepentido. A los 55 años, Victoria pensaba que su vida ya estaba en paz, pero un día su esposo la miró y le dijo, «Me voy con otra mujer». Por una joven, destruyó 30 años de matrimonio en un solo instante. Ella no gritó, no hizo escándalo, solo se rompió por dentro en un silencio absoluto, pero lo que él no sabía era que la mujer que acababa de abandonar sería su peor arrepentimiento. Victoria tenía 55 años, pero su alma parecía haber vivido mucho más de lo que su rostro mostraba. No porque fuera una mujer mayor en el sentido duro de la palabra, sino porque la vida le había enseñado a callar, a resistir y a seguir adelante incluso cuando el corazón se cansaba. Vivía en una casa sencilla, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. No era una vida lujosa, pero sí estable, o al menos eso era lo que ella creía. Durante más de 30 años estuvo casada con Andrés, un hombre serio, trabajador, de pocas palabras. No era de esos esposos que llenan la casa de flores o palabras bonitas, pero siempre había cumplido su rol: traer dinero, mantener el hogar y estar presente, físicamente. Victoria aprendió a amar así, un amor silencioso, un amor sin demasiadas preguntas. Con el paso de los años, dejó de esperar gestos románticos. Aprendió a conformarse con lo básico: una comida compartida, una conversación corta en la mesa, un «estoy cansado» antes de dormir. Pero aún así, ella seguía ahí, siempre ahí. Había conocido a Andrés cuando era muy joven. En ese tiempo él era más sonriente, más soñador. Le prometió una vida juntos, una familia, un futuro estable, y Victoria, enamorada, creyó en cada palabra. Cumplió su promesa como esposa, pero también como madre. Criaron 2 hijos que hoy ya eran adultos y vivían lejos, ocupados en sus propias vidas. Llamaban de vez en cuando, enviaban mensajes en fechas importantes, pero la casa había quedado vacía de risas jóvenes. Solo quedaban ellos dos, o al menos eso parecía. Victoria llenaba sus días con rutina. Se levantaba temprano, limpiaba la casa, cocinaba, cuidaba los pequeños detalles del hogar. Le gustaba mantener todo en orden, como si el orden externo pudiera compensar cualquier desorden interno. A veces, en la cocina, se quedaba mirando por la ventana sin pensar en nada específico, solo mirando, como si esperara algo que ni ella misma sabía nombrar. Andrés, por su parte, se había vuelto cada vez más distante. Llegaba tarde del trabajo, comía en silencio, y luego se encerraba en la habitación o se sentaba frente al televisor sin decir mucho. No discutían, pero tampoco hablaban realmente. El silencio entre ellos no era cómodo, era pesado. Victoria notaba cosas pequeñas, detalles que antes ignoraba: la forma en que él miraba el teléfono con más interés que a ella, las sonrisas leves que aparecían cuando le llegaban mensajes, las salidas rápidas que antes no existían, pero ella no decía nada, porque una parte de ella tenía miedo de preguntar y otra parte no quería escuchar la respuesta, así que eligió la calma, o lo que ella creía que era calma. Se repetía a sí misma frases que la mantenían de pie. Es normal después de tantos años. Todos los matrimonios cambian. Mientras no haya peleas, todo está bien. Pero en el fondo, algo dentro de ella comenzaba a romperse lentamente, como una grieta invisible en un vaso de vidrio. Una tarde, mientras organizaba fotos viejas en una caja de cartón, encontró imágenes de cuando sus hijos eran pequeños. En una de ellas, Andrés la abrazaba y ambos sonreían de una manera que hoy parecía lejana, casi irreconocible. Victoria se quedó mirando la foto demasiado tiempo. Se preguntó en silencio: ¿en qué momento dejamos de mirarnos así? No tenía respuesta, solo un vacío suave, difícil de explicar. Esa misma noche, Andrés llegó más tarde de lo habitual. Traía el rostro serio, pero diferente. No era el cansancio normal del trabajo, era otra cosa, algo más frío, más distante. ¿Ya cenaste?, preguntó Victoria, intentando mantener la normalidad. Sí, respondió él sin mirarla. Victoria asintió y no insistió, pero algo en su interior se encogió. Andrés se sentó en el sofá, como siempre, pero esta vez no encendió la televisión. Se quedó mirando el teléfono durante varios minutos, en silencio absoluto. Sus dedos se movían con nerviosismo leve, como si estuviera decidiendo algo. Victoria lo observaba desde la cocina, fingiendo estar ocupada. El ambiente era extraño.
diferente. Esa noche, antes de dormir, Victoria se quedó despierta más tiempo de lo normal. Miraba el techo, escuchaba la respiración de Andrés a su lado y pensaba en cosas sin forma. No había discusiones, no había gritos, no había violencia, pero tampoco había amor visible. Solo una rutina compartida entre dos personas que ya no sabían muy bien cómo encontrarse. Y aún así, ella seguía aferrándose a la idea de que todo estaba bien, porque aceptar lo contrario significaba aceptar algo mucho más doloroso, que quizás ya no era suficiente para él. Los días siguientes fueron iguales. Desayunos silenciosos, salidas rápidas, noches largas. Victoria intentaba llenar ese vacío con pequeñas cosas. Cambiar las cortinas, cocinar su comida favorita, preguntarle cómo le fue en el día. Pero las respuestas eran cortas, automáticas. Bien, normal, cansado. Y cada palabra parecía alejarlo un poco más. Una mañana, mientras Andrés se preparaba para salir, Victoria lo observó más detenidamente. Notó algo nuevo en él, una especie de energía diferente, como si estuviera viviendo otra vida dentro de la misma vida. Andrés, dijo ella suavemente, últimamente estás muy ocupado. Él se detuvo un segundo. Trabajo, respondió sin dar más detalles. Y se fue. La puerta se cerró y el sonido resonó más fuerte de lo normal. Victoria se quedó sola en medio de la casa, con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza aún, no completamente. Era algo más confuso, una mezcla de intuición y miedo. Se sentó en la mesa de la cocina y apoyó las manos sobre su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué pensar. Solo sintió que algo estaba cambiando, algo que aún no podía ver, pero que ya estaba empezando a romperlo todo en silencio. Los días después de aquella sensación extraña se volvieron aún más silenciosos en la casa de Victoria. Una mañana, mientras Andrés se preparaba para salir, Victoria lo observó más detenidamente. Notó algo nuevo en él, una especie de energía diferente, como si estuviera viviendo otra vida dentro de la misma vida. Andrés, dijo ella suavemente, últimamente estás muy ocupado. Él se detuvo un segundo. Trabajo, respondió sin dar más detalles. Y se fue. La puerta se cerró y el sonido resonó más fuerte de lo normal. Victoria se quedó sola en medio de la casa, con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza aún, no completamente. Era algo más confuso, una mezcla de intuición y miedo. Se sentó en la mesa de la cocina y apoyó las manos sobre su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué pensar. Solo sintió que algo estaba cambiando, algo que aún no podía ver, pero que ya estaba empezando a romperlo todo en silencio. Los días después de aquella sensación extraña se volvieron aún más silenciosos en la casa de Victoria. El reloj marcaba las 11, luego las 12, luego la 1 de la madrugada. Finalmente, escuchó la puerta abrirse. Andrés entró sin hacer ruido, intentando no despertarla. Pero ella ya estaba sentada en la sala. «Llegas tarde», dijo ella con voz tranquila. Andrés se sobresaltó un poco. No esperaba verla despierta. «Trabajo», se complicó. Respondió, evitando su mirada. Victoria lo observó en silencio. Su camisa estaba ligeramente arrugada. Su perfume era diferente al habitual, más fuerte, más nuevo. No dijo nada, pero lo notó todo. «¿Quieres cenar algo?», preguntó ella, intentando mantener la normalidad. «No, ya comí», respondió rápido. Demasiado rápido. Se dirigió al baño antes de que ella pudiera decir algo más. Victoria se quedó sentada, mirando el pasillo oscuro por donde él había desaparecido. Por primera vez, una duda real se instaló en su mente. No era solo distancia, era algo más, algo que no le estaba diciendo. Los días siguientes, Victoria comenzó a observar con más atención, no de forma obsesiva, pero sí con esa intuición silenciosa que tienen las mujeres cuando algo en su vida empieza a romperse. Andrés ya no dejaba el teléfono sobre la mesa. Lo llevaba siempre consigo, incluso al baño. Incluso cuando dormía, lo mantenía cerca. Antes, eso no era así. Antes, el teléfono era solo un objeto más. Ahora era casi una extensión de él. Victoria intentó no darle importancia. Se decía a sí misma que muchas personas eran así hoy en día. Pero había algo más. Una sonrisa leve que aparecía cuando le llegaban mensajes. Un brillo rápido en sus ojos. Y luego, el borrado inmediato de cualquier expresión cuando ella lo miraba.
Como si ocultara algo, una tarde, mientras Andrés estaba en la ducha, el teléfono vibró sobre la mesa de la sala. Victoria lo miró. No quería hacerlo. De verdad no quería, pero algo dentro de ella la empujaba. Se acercó lentamente. El nombre en la pantalla no estaba guardado con claridad. Solo era un número. Pero el mensaje decía: «Te extraño. Hoy fue hermoso verte». Victoria sintió un frío inmediato en el pecho. No entendió todo en ese momento, pero entendió lo suficiente. La puerta del baño se abrió. Andrés salió. «¿Quién te escribió?», preguntó Victoria sin levantar la voz. El silencio cayó de inmediato. Andrés la miró. Por un segundo, algo cruzó su rostro. Nerviosismo. Pero luego volvió la calma artificial. «Debe ser trabajo», respondió, tomando el teléfono rápidamente. Victoria no insistió, pero esa noche no durmió. A partir de ese día, algo cambió en Min Baumesensasem. Ella no era rabia, era una mezcla de miedo, confusión y una tristeza que todavía no tenía nombre. Comenzó a notar más cosas. Las llamadas que Andrés contestaba fuera de la habitación, las salidas rápidas, los fines de semana, los cambios de humor repentinos. A veces era distante, otras veces exageradamente amable, como si intentara compensar algo. Victoria empezó a sentirse extraña en su propia casa, como una invitada en su propia vida. Una tarde, decidió salir al mercado más tarde de lo habitual, no porque necesitara comprar algo, sino porque necesitaba respirar fuera de esas cuatro paredes. Caminaba despacio entre las calles, mirando sin realmente ver. Fue entonces cuando lo vio. Andrés. Pero no estaba solo. Estaba con una mujer joven, mucho más joven que ella. Reían, caminaban cerca, demasiado cerca. Victoria se detuvo. Su cuerpo no reaccionó de inmediato. Se quedó quieta, como si el tiempo se hubiera congelado. No escuchaba los sonidos de la calle. No sentía el calor del sol, solo veía esa escena. Andrés inclinándose ligeramente hacia ella, la mujer tocándole el brazo. Una complicidad que no necesitaba explicación. Victoria sintió que el aire se le escapaba del pecho. Pero no gritó. No corrió. No hizo una escena. Solo dio un paso atrás. Luego otro. Y se fue. Como si no hubiera visto nada. Esa noche, Andrés llegó como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, dejando las llaves sobre la mesa. Victoria lo miró. Lo miró realmente. Por primera vez en mucho tiempo. «Normal», respondió ella. Su voz no tembló, pero algo dentro de ella sí. Cenaron en silencio. El sonido de los cubiertos era lo único que llenaba la cocina. Victoria lo observaba sin ser evidente. Ya no era solo intuición. Ahora era certeza incompleta. Había alguien más, y él lo estaba ocultando. Cuando terminaron, Andrés se levantó. «Estoy cansado, me voy a dormir», dijo. «Andrés», lo llamó Victoria antes de que subiera las escaleras. Él se detuvo. «¿Sí?». Victoria lo miró por unos segundos. 1000 preguntas cruzaron su mente, pero solo una salió. «¿Todavía me amas?». El silencio fue inmediato, demasiado largo, demasiado incómodo. Andrés no respondió de inmediato. Miró al suelo, luego a ella, y finalmente dijo: «Claro que sí, pero no sonó como verdad. Sonó como una salida fácil, y eso fue peor porque Victoria lo entendió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo». Esa noche, Victoria lloró en silencio. No quería que él la escuchara. No quería que nadie la escuchara, porque el dolor más grande no era la traición aún confirmada, sino la sospecha de que ya estaba ocurriendo. Y lo más cruel de todo era que ella había dado todo por ese hombre, su juventud, su tiempo, su vida entera, y ahora sentía que estaba empezando a perderlo, sin entender exactamente cuándo dejó de ser suficiente. Pero lo peor aún estaba por venir, porque la verdad no siempre llega de golpe. A veces llega en pequeños fragmentos, hasta que ya no hay forma de ignorarla. Y Victoria apenas estaba empezando a verlos. Victoria ya no era la misma mujer de antes. Aunque seguía haciendo las mismas cosas, su mente estaba en otro lugar. Cada gesto de Andrés, cada silencio, cada mirada rápida al teléfono era ahora una pieza más de un rompecabezas que ella no quería terminar de armar, pero que ya no podía ignorar. El dolor no había explotado todavía, pero estaba creciendo dentro de ella como una tormenta silenciosa.
Una tarde, Andrés salió como de costumbre, diciendo que tenía reunión de trabajo. Victoria asintió sin discutir. Ya no preguntaba demasiado. Había aprendido que las preguntas a veces solo duelen más cuando no hay respuestas honestas. Pero ese día algo fue diferente. Algo dentro de ella no la dejó quedarse en casa. Sin pensarlo demasiado, tomó su bolso y salió. No sabía exactamente qué buscaba, pero su intuición la empujaba. Caminó por calles que no solía recorrer. Su corazón latía más rápido sin razón aparente, hasta que, al doblar una esquina cercana a un café pequeño del centro, lo vio. Y esta vez no había dudas. Andrés estaba allí, pero no solo. La misma mujer joven que Victoria había visto antes estaba sentada frente a él. Esta vez no había distancia entre ellos. Sus manos se tocaban sobre la mesa. Sus miradas eran cercanas y íntimas, demasiado íntimas para ser solo una amistad. Victoria se escondió detrás de una pared, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Escuchaba risas, fragmentos de conversación. «Contigo me siento vivo», decía Andrés. Esa frase atravesó a Victoria como una cuchilla, porque ella recordaba bien ese hombre que alguna vez le dijo a ella lo mismo. Hace muchos años, pero ahora se lo decía a otra. Victoria sintió que el mundo se le apagaba por dentro. No gritó, no corrió, solo se quedó mirando y en ese momento entendió todo. No era imaginación, no era paranoia, era traición, real, fría, completa. Cuando Andrés y la mujer se levantaron y se fueron juntos, Victoria no los siguió, no tenía fuerzas. Caminó sin dirección durante un largo rato. La ciudad seguía viva, la gente seguía riendo, los autos seguían pasando. Pero ella sentía que estaba dentro de una vida que ya no era la suya. Esa noche, Andrés llegó tarde como siempre. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él con normalidad falsa. Victoria lo miró. Esta vez no había dudas en su mirada, solo cansancio. «Ya lo sé», dijo ella suavemente. Andrés se quedó quieto. «¿Qué sabes?». Victoria respiró hondo. «Lo vi». El silencio explotó en la habitación. Por primera vez, Andrés no tuvo una respuesta rápida. Su rostro cambió. Confusión, miedo. Luego, intento de control. «Victoria, no es lo que piensas». Ella levantó la mano. «No me mientas». Su voz no era fuerte, pero era firme, y eso fue peor, porque ya no era una mujer insegura, era una mujer rota, pero consciente. Andrés bajó la mirada. El silencio se volvió insoportable. Finalmente habló. «No quería hacerte daño». Victoria soltó una risa corta, dolorosa. «Pero lo hiciste igual». Andrés se sentó, pasó las manos por su rostro. Parecía cansado, pero no arrepentido del todo. «Es complicado», dijo él. «No es algo que planeé». Victoria lo miraba sin parpadear. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella. Andrés dudó. Ese segundo de duda fue una respuesta en sí misma. «¿No importa eso ahora?». «Sí importa», interrumpió ella. «Todo importa ahora». Silencio otra vez. Finalmente él habló. «Meses». Victoria cerró los ojos. «Meses». No fue un error, no fue un impulso, fue una decisión repetida, una traición prolongada. Cuando abrió los ojos, ya no había lágrimas, solo una calma extraña. Esa calma que llega cuando el dolor supera su propio límite. «¿La amas?», preguntó ella. Andrés no respondió de inmediato, pero su silencio volvió a decirlo todo. Victoria asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Entonces no hay nada más que hablar». Se levantó. Andrés intentó hablar. «Victoria», pero ella ya caminaba hacia el cuarto, sin gritar, sin romper nada, sin escena, solo alejándose. Esa noche, Victoria no durmió. Se quedó sentada en la cama mirando la oscuridad. No lloraba, ya había llorado demasiado por dentro. Ahora solo sentía vacío, un vacío tan grande que dolía de otra forma. No era solo la pérdida de su esposo, era la pérdida de su historia, de los años, de los recuerdos, de la idea de amor que ella había construido durante décadas. Cada momento del pasado ahora parecía una mentira incompleta, y eso era lo peor, porque la traición no solo rompe el presente, ese silencio que había aprendido a aceptar, pero que ahora entendía como una advertencia que ignoró demasiado tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de súplica, eran lágrimas de despedida. Mientras tanto, Andrés estaba en casa, solo.
La casa que antes parecía normal ahora se sentía enorme, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Intentó llamar a Victoria varias veces. No contestaba. Intentó escribirle mensajes. No respondía. Al principio pensó que era enojo. Luego pensó que era orgullo. Pero con el paso de las horas, algo empezó a cambiar dentro de él. El ruido de la casa lo incomodaba, el silencio lo aplastaba, y por primera vez comenzó a sentir el peso real de lo que había hecho. No era solo una aventura, no era solo una decisión emocional, era la destrucción de una vida compartida. Esa noche intentó ver a la mujer con la que estaba, pero algo ya no era igual. Las conversaciones no lo llenaban, las risas no lo calmaban, todo se sentía superficial, forzado, vacío. Y en medio de ese vacío, la imagen de Victoria comenzaba a aparecer en su mente. No la Victoria cansada, no la Victoria silenciosa, sino la Victoria que siempre estuvo ahí, la que lo esperaba, la que lo cuidaba, la que lo conocía sin necesidad de palabras. Días después, Andrés decidió buscarla. Fue a la casa de un familiar, luego a lugares donde ella solía ir, hasta que finalmente la encontró. Victoria estaba en el mismo parque, sentada, mirando al frente. Pero ya no era la misma mujer emocionalmente destruida que él dejó atrás. Había algo diferente en ella, una calma firme, una dignidad nueva. Andrés se acercó lentamente. «Victoria», dijo con voz baja. Ella no se sorprendió, solo lo miró, sin odio, sin amor, solo presencia. «Necesito hablar contigo», dijo él. Victoria sintió suavemente. «Habla». Andrés tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo no tenía control sobre la conversación. «Me equivoqué», empezó. «Pensé que era felicidad, pero no lo es. Me di cuenta de que lo que tenía contigo era real». Victoria lo escuchaba sin interrumpir. «Te extraño», continuó él. «Extraño la casa, la vida, todo». Silencio. El viento movía ligeramente las hojas alrededor. Victoria respiró profundo. «Andrés», dijo ella lentamente. Él levantó la mirada. Había esperanza en sus ojos, una esperanza frágil. «Tú no me extrañas a mí», continuó ella. «¿Extrañas lo que yo hacía por ti?» El golpe fue silencioso, pero profundo. Andrés intentó hablar. «No, yo...» Victoria negó suavemente con la cabeza. «Me dejaste cuando todavía estaba contigo». Silencio. «Y lo peor no fue irte», continuó ella. «Lo peor fue elegirme cuando ya no era suficiente para ti, pero sí lo era para tu comodidad». Andrés bajó la cabeza. No tenía defensa. No tenía excusas que pudieran cambiar lo dicho. «Puedo cambiar», dijo él finalmente. «Podemos intentarlo otra vez». Victoria lo miró, por primera vez, con una tristeza tranquila. «Yo ya cambié», respondió ella. Él la miró confundido. «¿Qué quieres decir?» Victoria se levantó. Su voz era firme, pero sin dureza. «Que ya no soy la mujer que esperaba a alguien que no la veía». Andrés sintió un vacío en el pecho. «Victoria, por favor». Ella negó lentamente. «No hay por favor en esto». Silencio. Un silencio definitivo. «Yo te amé», dijo ella. «Te amé con todo lo que tenía, pero también aprendí algo. El amor no se mendiga, no se compite y no se recupera cuando se destruye». Andrés sintió que algo dentro de él se rompía. No una emoción pasajera, sino la comprensión real de la pérdida. «Entonces, ¿esto es todo?», preguntó él con voz quebrada. Victoria lo miró por última vez, y en esa mirada no había odio, no había venganza, solo cierre. «Sí», dijo ella. «Esto es todo». Victoria se dio la vuelta y caminó, sin mirar atrás. Esta vez no era una mujer huyendo del dolor. Era una mujer dejando atrás lo que ya no le pertenecía. Andrés se quedó ahí, sentado solo, mirándola alejarse, y por primera vez entendió algo que llegó demasiado tarde. No perdió a una esposa. Perdió a la única persona que lo amó de verdad cuando aún tenía el corazón entero. Semanas después, Victoria empezó una nueva rutina, no perfecta, pero suya. Salía más, respiraba más, sonreía poco a poco otra vez. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con él sin dejar que la destruyera. Y Andrés...
Andrés vivía con el silencio, con recuerdos, con mensajes que ya no recibían respuesta, con la certeza de que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, porque hay amores que no terminan cuando alguien se va, terminan cuando dejan de ser elegidos. Y en esta historia, Victoria dejó de esperar y eligió por primera vez en mucho tiempo elegirse a sí misma.